Ahora sí. Podemos tener su imagen, ingeniero. Dejo de compartir, ¿no? Ah, ya, sí, para poder verlo en este caso. Ok. Perfecto. Bien. Bueno, siendo las 19:01. Muy buenas noches con todos. Hoy martes 12 de mayo daremos inicio a la conferencia ¿Por qué adoptar el enfoque sistémico evolutivo para la gestión de acciones? Esta conferencia es organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI Consejo Nacional CIP. En nombre del Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del Director, Prosecretario Nacional y Presidente del IEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el ingeniero José Carlos Machicao. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos esta Gracias a noche. ustedes. Igualmente deseo saludar a todos los que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y de nuestro Facebook por el Zoom Live. Gracias y bienvenidos. Antes de dar inicio con nuestra conferencia, pido su atención para presentarles los siguientes videos. A ver, Brigitte, si me ayudas, por favor. Creo que el audio está... Sí. Gobierno del Perú. El Perú primero. A Juan le toca hacer las compras de la casa, pero no podrá salir si no usa adecuadamente la mascarilla. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal. Revísala bien. Está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques, no la uses como vincha, y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas para hacerlo. En caso tengas una mascarilla de tela, debes lavarla con abundante agua y jabón, separada de otras prendas, y luego cuélgala para que se seque al aire libre. Cuida tu mascarilla, que ella te protegerá. Gobierno del Perú. El Perú primero. Creo que no me están escuchando, perdónenme. Sí, es importante seguir las medidas indicadas por el gobierno. Si está en tus posibilidades, planifica y organiza tus salidas de casa solo en casos específicos. Lávate las manos, usa mascarilla y respeta el metro de distancia. Recuerda, nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias hoy para poder verlos mañana. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Gracias por la atención. Bien, ahora brindaré las pequeñas pautas sobre el proceso de la conferencia. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Las preguntas al ingeniero José Carlos Machicao serán respondidas durante su exposición. Estas deberán ser formuladas a través del formulario de Google, el cual se va a compartir en el link. Se va a compartir un link a través de la plataforma Zoom en el chat y también en los comentarios del Facebook. Las preguntas que no puedan ser respondidas en vivo serán atendidas por nuestro expositor y serán subidas posteriormente a nuestra web. Se recomienda que las preguntas sean directas y concisas y no olviden, por favor, colocar sus nombres y apellidos. Ahora, para presentar a nuestro expositor, leeré una breve reseña de su trayectoria profesional.
El ingeniero José Carlos Machicao es ingeniero miembro de la IEEE, es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú y también de ABPMP. Formado como máster en energía en la Universidad de Gales, Reino Unido, y como ingeniero mecánico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en gestión de sistemas complejos e inciertos. Desarrolla modelos complejos utilizando dinámica de sistemas, inteligencia artificial y teoría de grafos, en general aplicados a sistemas de gestión. Dicta cursos de inteligencia artificial aplicado a la gestión de proyectos y gestión de riesgos y sistemas inestables en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Continental. Es autor del libro Gestión Pública Evolutiva y Multiinteligente. Fundador y gerente de Gestiodinámica. Dejo con ustedes, por favor, al ingeniero José Carlos Machicao. Bienvenido, ingeniero. Son todos suyos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecerles a los organizadores, al Colegio de Ingenieros, al Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Bueno, lo más importante de este intercambio de ideas es que, digamos, yo puedo hacer llegar algunas sugerencias de cómo plantear, sobre todo en estos tiempos. Acabamos de ver el video introductorio con tanta intensidad de incertidumbres y complejidad que requieren, me parece, otro tipo de enfoque de gestión. Y es precisamente lo que creo que al plantearles a los organizadores el tema, ellos han tenido la amabilidad de aceptar un intercambio de ideas alrededor de precisamente estos cambios que podrían plantearse en la gestión, ¿no? Entonces, voy a compartir un poco ese sería mi intención, es intercambiar ideas, tratar de que ustedes también participen durante toda la conferencia porque, digamos, el mayor enriquecimiento que se puede lograr del intercambio de ideas es cuando ustedes van planteando algunas preguntas, pero también algunas observaciones o datos. Les sugiero que cuando planteen sus preguntas o sus comentarios sean más o menos cortos. Nosotros no hemos puesto límite a la extensión, pero sería interesante si pudiera hacerse, digamos, en unas 30, 40 palabras como máximo, y eso facilita el diálogo. Entonces pueden participar cuantas veces quieran, no hay ninguna limitación en ese sentido, ¿no? Entonces hagamos de esto una conversación. Bueno, reitero el agradecimiento de los organizadores, a los organizadores, y paso a compartirles algunas diapositivas que me guiarán. De repente voy a saltar algunas o quedarme en algunas en especial, pero la intención fundamental sería hacer ágil la conversación, ¿no? Entonces, vamos a compartir. Me van confirmando si se ve todo correcto, si me están escuchando bien, ¿no? Conforme, ingeniero, sí se le escucha y se ve bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a organizar mi pantalla. Perfecto. Entonces, ¿por qué plantearse en este tiempo un enfoque o sea, el cambio del enfoque de gestión, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué también estamos usando este concepto que me parece excelente como generación humana, que es la gestión? Es decir, en un momento vamos a entrar más técnicamente en el detalle, pero es otra de las invenciones interesantes del ser humano, la gestión. Algunos dicen que como no se trata de fierros o cemento o concreto o cables eléctricos, a veces la gestión puede resultar como algo así como vender aire, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estudiar esas ideas para poder explorar qué podemos hacer con la gestión y cómo podría eventualmente ayudarnos
a pasar estas situaciones como las que estamos viviendo, que no voy a enfocarme estrictamente en el problema de la pandemia, aunque vamos a sacar algunos ejemplos, pero quisiera que no sea solo el único tema que nos presente, que nos alimente con ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de empezar. En principio, ¿qué es gestión? Sería una de las primeras preguntas que muchos nos hacemos cuando entramos a interactuar con este terreno. Muchos de nosotros seguramente somos ingenieros, economistas, y tenemos solamente un contacto con la gestión, ¿no? En mi caso ha sido un poco más académico, pero la mayoría lo usamos también para administrar nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras iniciativas. Entonces, un punto de partida para dialogar sería ¿qué es la gestión? Y yo les planteo esta forma más o menos sencilla de entender rápidamente qué es gestión en función de dos conceptos. Un concepto primero que es acción y el otro que es logro. Es decir, tenemos que tratar de diferenciar entre lo que es acción y lo que es logro. Y a veces no lo hacemos. Si no quiero abundar demasiado en ejemplos ahora porque no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero digamos, en mucha documentación que nosotros compartimos o utilizamos en nuestras organizaciones, confundimos esto. Por ejemplo, es muy fácil encontrar, por ejemplo, en un documento municipal que el objetivo estratégico es capacitar agricultores, por ejemplo, ¿no? Y cuando en realidad ese elemento es una acción, es capacitar agricultores, puede ser un programa, puede ser una estrategia, pero no es el logro. El logro es un número determinado de agricultores capacitados en exportar correctamente sus productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el léxico, generalmente en el léxico cotidiano, nosotros confundimos acción con logro. ¿Y qué pasa digamos, con esta confusión? Es que genera una capacidad equivocada de tomar decisiones, porque a veces tomamos decisiones en función a las acciones y no a los logros. Vamos a profundizar sobre eso en un rato, pero quería dejar esos dos conceptos más o menos bien formulados, ¿no? Entonces, acción sería una transformación que nosotros hacemos, cualquier transformación que nosotros hacemos, y el logro vendría a ser el final de esa acción, es decir, la finalidad o digamos, el punto de llegada de una acción. Entonces, toda acción debería tener un logro. Si una acción no tuviera un logro, entonces sería un desgaste inútil de recursos, de esfuerzo, de energía, etc., ¿no? Entonces, para solamente dejar bien claro el ejemplo, una acción podría ser encender la laptop y un logro sería tener la laptop lista para el trabajo. No sé si me perciben la diferencia, pero en un rato conversaremos, trataré de implementar las encuestas de Zoom si es que es posible, pero sí quisiera que traten de pensar en ejemplos propios en este momento acerca de acciones y logros, ¿no? Entonces, las acciones son transformaciones, los logros son puntos de llegada, ¿no? Además, el logro tiene que ser verificable como completo, no puede ser un logro incompleto, ¿no? La acción podría terminar incompleta. Por ejemplo, esta charla podría demorar 1 hora y media, ¿no? Alterarse, pero el logro, que es generar interés en un tema determinado, tendría que cumplirse completo, ¿no? Entonces, ese sería el concepto básico, ¿no? Entonces, pasemos a una pregunta que también creo que es bastante oportuna hoy, ¿no es cierto? ¿Qué es la realidad y cómo interactúa con la gestión? Porque como ya he visto en algunas preguntas que hicieron temprano,
realmente a veces no somos conscientes de la realidad con la cual interactuamos. Entonces, si nuestras metodologías de gestión no van a tener consistencia con la realidad, no nos van a servir. Entonces, una forma de plantear este reto, digamos, que han tenido varios autores, uno que les recomiendo es Eric Schneier, que es un estudioso del riesgo global, perdón, Bruce Schneier. Bruce Schneier tiene un libro, varios libros respecto al riesgo, ¿no? Pero no al riesgo tradicionalmente enfocado, sino a la comprensión holística del riesgo. Entonces, una forma de entender que él comparte, ¿no? Es que el centro de toda la gestión, en realidad el centro de toda actividad humana es tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones para sobrevivir, necesitamos tomar decisiones para elevar nuestra calidad de vida. Podemos tener cualquier objetivo supremo o superior que inspire una determinada forma de tomar decisiones. Y obviamente, si nosotros tomamos decisiones adecuadas, nos acercaremos a ese objetivo superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora es evidente la disyuntiva de cómo actuar, ¿no es cierto? O sea, me quedo en mi casa evitando trabajar y por lo tanto evitando ganar dinero que podría estar haciendo en otros lugares, ¿no es cierto? O salgo y me arriesgo poniendo mi salud en riesgo, sabiendo que voy a poder hacer un poco más de dinero vendiendo algo en otros lugares, ¿no? Pero no sé si, bueno, creo que todos hemos pasado o estamos pasando por esas disyuntivas, ¿no es cierto? En donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces tenemos que tomar decisiones de si salir frecuentemente a comprar los insumos para nuestra alimentación, o mejor salir menos, pero si salimos menos, entonces estamos más incómodos. Entonces, hay un equilibrio que no es lineal, ¿no? Para quienes estudian economía o ingeniería entre ustedes, podrá ser de repente fácil entender el concepto de no linealidad, que es que si algo influye en otra cosa, no es unidireccional, sino que puede rebotar, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos son a veces difíciles de abordar si es que no se tiene la preparación teórica adecuada. Entonces, esta concepción de la realidad como interacción sobre la cual tenemos que tomar decisiones, tiene bastantes barreras, ¿no? Una barrera es que nosotros nunca podemos ver la realidad completa. Es decir, no es posible para nosotros ver la realidad entera. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos tienen limitaciones y además la interpretación o percepción que hace nuestro cerebro de lo que vemos o escuchamos en la realidad no es completa, ¿no? Nosotros miramos una calle que está vacía y no escuchamos un auto que puede ser silencioso y que está viniendo a mucha velocidad. Vemos en la palma de nuestra mano que está limpia porque acabamos de lavarla, pero no percibimos que ahí puede haber un virus, ¿no es cierto? Entonces, la percepción no es una copia de la realidad. La percepción es parcial. Y por esa parcialidad que tenemos que hacer modelos. O sea, la necesidad de hacer modelos no viene digamos, del prurito profesional, de tener que concebir algo genial, algo interesante, ¿no? Sino de la necesidad que surge de las imperfecciones de nuestra percepción. Es decir, como percibimos cosas poco concretas o poco completas, entonces recurrimos a los modelos para que
podamos entender mejor algunas realidades, de una parte de la realidad, ¿no? Entonces, ese es otro concepto que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, los estudiosos, no voy a ampliar demasiado, esto lo voy a dejar para ustedes, ya lo publicaremos después, pero digamos, hay 4 conceptos que los científicos de la realidad han estudiado, ¿no? Y esto se le llama generalmente un acrónimo que es VUCA, por sus siglas en inglés, ¿no? Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad, ¿no? La volatilidad es lo opuesto a lo persistente, es decir, la volatilidad es opuesta a aquello que permanece. La complejidad es opuesta a la sencillez o a la simpleza. La incertidumbre es opuesta a la certeza. Y la ambigüedad es opuesta a la predictibilidad. Entonces, muy rápidamente voy a abordar estos conceptos, pero solamente para decir que la realidad no es estática, ¿no? O sea, no solamente la realidad es complicada y es inacible, es decir, no se puede conocer completamente porque es demasiado detallada y detalles que ya ni siquiera en el espacio de una vida o ni siquiera para todos los seres humanos es visible la realidad completa. No solo eso, sino que además tiene muchas barreras de accesibilidad, ¿no? Y algunas de estas barreras son precisamente que es volátil, por ejemplo, la bolsa de valores, viene un virus y determinadas acciones se van al suelo, determinadas otras suben, la complejidad es muy grande porque, digamos, no se sabe cuántas cepas tiene el virus, entonces no se sabe qué vacuna podrá ser eficaz, lo cual trae incertidumbre, o una medicina que parecía tener éxito no tiene éxito, por lo cual la hace ambigua, ¿no? Entonces, creo que voy transmitiendo, igual no se olviden que pueden hacer preguntas, yo estoy leyendo el tablero de preguntas. Estos 4 conceptos nos ayudan a comprender cuán compleja, incierta y volátil es la realidad. Solamente para alertarles, porque estoy viendo bastantes reacciones en el chat, por favor utilicen el link que se les ha compartido para poder hacer preguntas por el formulario de Google, ¿no? Tal como lo indicó la presentadora al inicio. Genial. Entonces, ¿por qué es que yo hago una distinción? Y bueno, obviamente no soy solo yo, pero sí he notado que no es demasiado el número de profesionales que hace una apuesta, digamos, tan intensa con la gestión evolutiva. Pero, digamos, cada vez más, hay cada vez más profesionales que comprenden que existe un enfoque tradicional y un enfoque evolutivo. Pero, y podemos usar muchísimos nombres vinculados a esta diferencia de enfoques, ¿no? Pero yo quería tratar de resumir, digamos, estas diferencias, ¿no? Yo creo que la gestión tradicional tiende a enfatizar la preocupación por las acciones y tiende a considerar que los logros son fijos. Es decir, que cuando yo me propongo construir un edificio, ese plano del edificio no se va a modificar ni durante el diseño, ni durante la construcción, ni durante la venta, o en todo caso, si se modifica, yo lo considero como algo negativo. No sé si paso la idea, ¿no? O sea, bueno, yo adivinaré lo que ustedes están dudando hasta que pueda leer las preguntas, pero vuelvo a reiterarlo, ¿no? O sea, no está tan mal
asumir que sería mejor económicamente que un edificio no cambie su diseño. Pero lo que sí me parece que está mal es asumir que si hay cambios es intrínsecamente negativo, ¿no? Entonces, esta aspiración a que las cosas sean estáticas, bueno, más en términos más de debates filosóficos, se le llama determinista, es decir, cuando la tendencia de lo que yo hago trata de dejar todo como está, ¿no? O como empezó. Es decir, yo hice este plano de este edificio y no lo voy a alterar. O voy a hacer todo el esfuerzo posible para no alterar. Y entonces vienen los cambios climáticos, vienen los cambios financieros, vienen los cambios de interés de los clientes, y entonces tengo colegas que han iniciado la construcción de un edificio y dice, bueno, los clientes ya no quieren comprar como estaban los planos al inicio, sino que quieren hacer modificaciones. Y eso me cuesta, entonces he decidido ya no construirlo. Entonces, creo que nos estamos, o sea, digamos, durante un periodo muy largo, hemos asumido que las cosas tienen que ser así, que el logro tiene que ser estático y que la acción tiene que ser de alguna manera lo más fija posible y tenemos que hacer el monitoreo detallado de una acción. ¿Ok? Entonces, esta sería una primera idea que yo resumiría, con lo que yo resumiría el enfoque de la gestión tradicional. Y en el otro aspecto, digamos, existe, o sea, yo hago una diferencia entre la gestión tradicional conceptual, que ya tiene defectos a mi criterio, ya desde mi punto de vista, pero que podría ser bastante bien aplicada. Es decir, yo sigo el estándar de gestión de procesos, sigo el estándar de gestión de proyectos, eso estaría ya bastante bien, pero yo creo que adicionalmente hay problemas en una mala aplicación de la gestión tradicional, es decir, donde hay excesivo celo en las acciones y poca preocupación por un logro que además se considera fijo, ¿no? Entonces, no solamente ya el logro se considera fijo, sino que además no me preocupo mucho por el logro final. Es decir, para no separarnos demasiado del ejemplo del edificio, ¿no? Yo estoy construyendo el edificio y lo importante es que yo termine el tarrajeo y los acabados en el tiempo que yo especifiqué y no me preocupo demasiado por la calidad del acabado, ¿no? Entonces, años más tarde tengo que responder a un compromiso contractual que por no cumplirlo a tiempo, entonces tengo que incluso pagar penalidades por repararlo después, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una tendencia a la despreocupación de lo que en un rato vamos a llamarle con un nombre más apropiado, que, bueno, lo adelanto, pero sería valor, ¿no? O sea, una poca visión acerca de qué valor estamos generando. No solamente del logro, ¿no es cierto? Sino que por encima del logro tenemos un concepto que se llama valor, ¿no? Entonces, a ver, voy a revisar las preguntas ligeramente para poder... a ver... Alfie Sotelo pregunta si no, claro, si lo que pierde de vista la gestión tradicional es lo disruptivo. Sí, creo que en un rato lo vamos a ver con mucha mayor claridad. Y Héctor Guerra también pregunta cómo manejar el relativismo si el logro del 100% no está... Entiendo que lo que quieres decir, Héctor, es que el logro no está 100% claro, ¿no es cierto? O sea, no está completo, ¿no?
Y entonces, claro, hay bastantes preocupaciones de Mariano, de Lisbeth, sobre todo en qué ocurre si este logro cambia. O sea, no es tan fácil manejar esa situación en que un logro cambie. Creo que estamos acertando en la preocupación, ¿no? Y comparto con ustedes que, digamos, yo he trabajado ese tema y algunas de las cosas que vamos a ver a continuación creo que van a responder esas preguntas. Pero Lisbeth, sobre todo, va bastante bien encaminada en la preocupación de qué diferencia hay entre valor y logro. Y sin duda, valor es mucho más importante que el logro. O sea, yo podría incluso sacrificar la estabilidad de un logro para generar mayor valor, ¿no? En un rato a ver si les cuento algunas experiencias reales que yo tuve sobre todo cuando estaba trabajando en construcción en la primera parte de mi carrera, ¿no? Entonces, voy a anotar que debo contarles una anécdota sobre una máquina en una empresa minera, ¿no? Ok, entonces, casi abordando el mismo concepto, y aquí creo que podemos empezar a ver un poco más de la diferencia entre valor y logro, no sé si pueden ver la fila superior, donde dice lo que creemos que es el éxito. Lo que simbolizan los círculos amarillos es el margen que le podemos dar nosotros a lo que estamos planteando, ¿no? Entonces yo lo que propongo en la primera fila, arriba, es que le damos poquísimo margen de variación, de cambio a las actividades. Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos planteado hacer esta charla, ¿no es cierto? Lo más importante es que yo me quede 1 hora y cuarto, ¿no? No importa de qué hable. Estoy bromeando un poco, pero digamos, es como si ustedes estuvieran preocupados de que yo me quede en la pantalla 1 hora y cuarto, ¿no es cierto? Y que no les preocupe de lo que yo hable. Eso es más o menos lo que intento plantear en la primera línea, que es cumplamos la actividad con poco margen, un margen estrecho, y démosle un margen amplio al resultado, que sería más o menos el logro, y un margen también amplio, o tal vez incluso más amplio, al beneficio posible, que sería el valor. ¿Cuál sería el valor si pudiera estar interactuando con ustedes? Diríamos entonces que el valor es lo que ustedes aprenden o lo que ustedes reflexionan en esta charla, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de la línea de arriba. ¿Cuál es la idea de la línea de abajo? Que creo que lo que en realidad demanda el éxito es que no debería importarnos demasiado qué tanto margen le damos a las actividades, pero sí debemos ser muy celosos con el valor que nos hemos propuesto generar, que sería el beneficio posible, ¿no? Entonces, creo que acá las preguntas que hacían hace un rato sobre diferencia entre valor y resultado, pero valor y logro, pero además yo enfatizaría más la diferencia entre valor y acción, ¿no es cierto? O sea, justamente por eso es que yo sugerí el título de la presentación, que fuera centrado en todo tipo de acciones, pero que no deberían tener una estrechez tan grande de acción, ¿no? Se me viene a la mente el caso de Contraloría en el Estado, por ejemplo, ¿no? Hace rato hemos puesto algunos ejemplos privados, pero creo que en este caso este tema es más evidente en el tipo de Contraloría que tenemos. La Contraloría verifica si digamos, las cláusulas de un contrato se han cumplido al pie de la letra. Alguna vez he tenido una anécdota en la que han votado una empresa porque sus vigilantes no tenían el color marrón adecuado, ¿no? Sin embargo, era una empresa que sí era competente en el rubro del servicio que estaba brindando, ¿no? Y contrataron a otra empresa que no era tan competente en el rubro de generador de beneficio, pero que sí cumplía con los detalles administrativos, ¿no? No estoy diciendo que no deba haber control del cumplimiento de detalles administrativos, pero si yo me centro en el valor, tengo incluso un menor esfuerzo en hacer supervisión, en hacer ejecución, porque
deberíamos estar más concentrados en el beneficio, ¿no? Ok, voy a tratar de ponerme al día con las preguntas. Vamos a... ok. Ok, entonces, algunas preguntas. Miguel pregunta si un fracaso significa que las acciones no fueron correctas. Creo que es precisamente lo que yo estoy intentando discutir, que es que el fracaso está más asociado al logro que a las acciones. O sea, un ejemplo muy sencillo sería que yo, digamos, ustedes entiendan tan rápido los temas que estoy compartiendo que de repente cortamos antes de que el tiempo se cumpla. Y eso no significaría un fracaso. Si es que nosotros estamos monitoreando el logro, que sería el valor que ustedes están llevando de lo conversado, lo reflexionado, no implica que necesariamente nos quedemos todo el tiempo, ¿no? O de repente que ampliemos el plazo 15 minutos más porque se ha vuelto interesante y estamos generando más valor, ¿no? Esa flexibilidad de las acciones es la que yo estoy apoyando y promoviendo, ¿no? Entonces, no estaría en los fracasos como opuestos al logro, ¿no? No serían vinculados tanto a las acciones, sino más a los logros, ¿no? Y Lucila reflexiona sobre que el logro vendría a ser lo que una organización alcanza y el valor que entrega a quienes consumen. Sí, a todos sus beneficiarios, Lucila, o sea, no solo a los consumidores, sino a sus accionistas, a los ciudadanos que viven o interactúan con esa organización, etc., ¿no? Una acción debería diseñarse, a la pregunta de Miguel Tataje, una acción debería llevar a un logro positivo. Positivo en el sentido de que genera valor para la organización y su entorno, ¿no? Ahorita vamos a entrar al tema del entorno, ¿no? Entonces, y sobre lo que pregunta Víctor Arriola, digamos, la eficacia sí sería digamos, el signo, el concepto asociado al logro. Al logro, yo suelo definir eficacia, no tenía la intención de hacerlo ahora, pero es interesante la pregunta de Víctor, que es que yo asocio eficacia al alineamiento que tiene el logro con el valor. Es decir, si un logro genera valor, es eficaz. La eficiencia, en cambio, es si tú no consumes demasiados recursos para poder alcanzar ese logro. Entonces, si pudiera preguntarles rápidamente, en un rato voy a ensayar, si me permiten, algunas encuestas que ojalá funcionen. He estado probando en otra charla las encuestas, ¿no? Pero si pudiera hacer una encuesta muy rápida, les preguntaría, ¿cuál es más importante, la eficacia o la eficiencia? ¿No? Y probablemente, después de una reflexión de un cierto tiempo, ustedes llegarían a la conclusión de que es la eficacia, porque es la eficacia la que garantiza el alineamiento entre el logro y el valor, y la eficiencia lo único que garantiza, o sea, yo podría ser eficiente y ser muy ineficaz. Y alguien dirá, bueno, pero yo puedo ser eficaz siendo muy ineficiente, no por mucho tiempo, porque al desperdiciar recursos voy a bloquear la capacidad de ser eficaz. Entonces, yo podría ser eficiente con con un resultado malo. Yo podría fabricar zapatos defectuosos a mucha velocidad, ¿no? Eso es eficiencia. Entonces, yo prefiero el concepto de eficacia, ¿no? Ok, excelente. Entonces,
vamos a entrar justo a lo que plantea, lo que plantea Manuel respecto a cómo medir el logro lo vamos a ver en un rato, pero lo que plantea Alex respecto a lo dinámico, vamos a tratar de abordarlo justamente ahora. Ok, entonces voy avanzando. Hasta el momento hay 4 revoluciones industriales que se han desarrollado en la historia humana, ¿no? Hay estas 4, básicamente plantean 4 cosas que el ser humano le ha ido cediendo a las máquinas. Es muy interesante cuando uno estudia esta concesión que se hace, ¿no? En el pasado, digamos, antes de la primera revolución industrial, las personas le vendían la fuerza física a las organizaciones o empresas grandes o a las industrias, ¿no? Y la primera revolución industrial lo que hizo fue decir, bueno, ya no necesito tu fuerza, ¿no? Al ser humano le dijo, ya, mira, ya logré hacer una máquina de vapor, logré hacer una máquina, no estamos en la eléctrica todavía, ¿no? Pero digamos una máquina de vapor, o logré domesticar a estos animales y ya no necesito tu fuerza. Entonces el ser humano dijo, bueno, yo que había entrenado para poder vender la fuerza física, y tenía el riesgo de que no me vaya a dañar las piernas, los brazos, que son mis herramientas, ¿no? De pronto, ya las industrias ya no me compran fuerza. Entonces, tengo que capacitarme, porque lo siguiente, ya que las empresas ya empezaron a resolver su problema de fuerza, entonces empezaron a encontrarse con que se necesitaba conocimiento e inteligencia para poder operar esas máquinas para que sean productivas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el riesgo? Ya más bien una mente que no esté preparada, que esté cansada o que no esté capacitada. Entonces, la gente empezó a capacitarse, empezaron a nacer las profesiones, la ingeniería, etc. Y de pronto aparece la automatización en su primera etapa, ¿no? Que en la tercera revolución industrial viene la electricidad y por lo tanto el almacenamiento de la energía que permite que, digamos, ya no sea tan necesario, digamos, el planeamiento, el control de la máquina, porque la electricidad es tan flexible que puede ponerse interruptores, pueden ponerse switches que permitan conducir la electricidad casi, bueno, si yo puedo manejarla con interruptores, entonces ya no necesito tanto tu capacidad de control, le dice al ser humano, ¿no? Y el ser humano dice, bueno, ya, entonces tendré que prepararme de otra manera. Entonces el ser humano empieza a explorar las estrategias, ¿no? O sea, ya un ingeniero, un técnico, ¿no? Que antes era apreciado porque sabía en qué momento cerrar la válvula, ya eso es reemplazado por un sistema automático y programable, ¿no es cierto? Y entonces el ser humano ya dice, ah, no, lo que tengo que hacer es elegir el mejor sistema de automatización y para eso tengo que aprender a tener razonamiento estratégico. Entonces, cada vez las revoluciones industriales han ido quitando ciertas funciones al ser humano, lo cual ha traído también cosas positivas, ¿no es cierto? Porque lo que nos ha hecho hacer es traer, digamos, un perfeccionamiento y de repente nos está haciendo descubrir más de nuestra esencia humana, es decir, nosotros sí, nuestro cerebro está desarrollado para tomar decisiones estratégicas, no tendríamos por qué ser eternos proveedores de fuerza o de control, o ser policías, digamos, en el sentido antiguo, peyorativo, digamos, controladores, ¿no? Sino que tenemos que tener estrategias. Bueno, y de pronto, en la cuarta revolución industrial, vienen los algoritmos
que hacen que nosotros ya, digamos, no seamos útiles por la estrategia, porque ya los algoritmos pueden deducir las estrategias. Si alguien ha visto el documental de AlphaGo o AlphaZero, han visto cómo no solo ya un algoritmo puede aprender del ser humano a cómo jugar un juego de estrategias, sino que puede aprender sin participación humana, es decir, absolutamente sin que le digas ninguna regla de juego, el algoritmo puede deducir cómo jugar un juego como Dota 2 o como Go o como el ajedrez, ¿no? Entonces, una de las preguntas no la voy a abordar, ni siquiera la voy a plantear ahora, bueno, la voy a mencionar, pero no la voy a formular ahora, es qué se nos viene en la quinta revolución industrial. Pero eso, si nos alcanza el tiempo, podemos dialogarlo en un rato. A ver, me pongo al día en las preguntas. La efectividad es un concepto, a la pregunta de Ricardo Valcárcel sobre efectividad, la efectividad es un concepto más complejo que proviene más del ámbito económico, que, por ejemplo, podría medir la efectividad de una política, que es más compleja, ¿no? Yo por ahora me quedaría con la eficacia, ¿no? Que más o menos está asociada a la efectividad, pero, digamos, la efectividad se usa para comparar, por ejemplo, dos políticas, ¿no? Vamos a ir un poco... es lo adecuado, correcto. Gracias, Miguel, por tu confirmación sobre mi propuesta de la idea de eficacia y eficiencia. Walter, es correcto, la eficiencia está vinculada a los recursos y ¿quién será el discursante? Edwin pregunta, mi nombre es José Machicao, por si acaso estoy eh, presentando el tema de enfoque de gestión. Perfecto. Entonces, este cambio de varias revoluciones industriales ha hecho que se generen nuevas teorías de gestión, ¿no? Y ustedes de repente están mucho más, yo también he estado mucho más, digamos, enterado de las teorías de Ford, Taylor, Drucker, la estabilidad, la continuidad, los trabajos preestablecidos, etcétera, y de repente hemos sabido poco de los otros teóricos de otro enfoque de gestión. Holland, Meadows, Senge, no sé si han leído Límites del Crecimiento de Donella Meadows, que plantea la dinámica de sistemas básicamente como un análisis no lineal de la realidad, la impredictibilidad, la consistencia, la convicción, la adaptabilidad. Son temas que son relativamente nuevos para la gestión y que de alguna manera contradicen un poquito a los anteriores teóricos de gestión, ¿no? Mintzberg, por ejemplo, estaría como en el medio de los dos, planteaba algunas cosas, el nuevo Drucker también planteó algunas cosas más dinámicas, pero creo que los tradicionales no compiten hoy en día con los teóricos de la gestión dinámica, ¿no? Entonces, algunos planteamientos que se han hecho de gestión, solamente leo rápidamente para poder conversar más dentro de un rato, pero, por ejemplo, el pensamiento sistémico, la sostenibilidad, el enfoque Lean, que muchos de ustedes deben haber leído o han entrado en contacto con este concepto, el emprendimiento, el OKR, que está últimamente muy en boga, que maneja la gestión ya no por compartimentos estancos como áreas, ¿no es cierto?, sino con tribus, y les llama así, tribus de objetivos y resultados clave, y Google lo ha usado mucho para poder hacer el salto. La filosofía Agile, el Design Thinking, todos esos se han enriquecido. Yo no diría que han abandonado la gestión tradicional, la que yo llamo tradicional, pero sí diría que han innovado, ¿no? Entonces, creo que estamos en una época de cambio, de
nuestro enfoque. Antes pensábamos que la imagen, ¿no es cierto?, el tiempo, el volumen, o el volumen de venta también, eran como los parámetros que podían garantizarnos que íbamos a tener éxito. Esos conceptos que están a la izquierda de su diapositiva, imagen, tiempo, volumen, venta, como que simbolizan aquello en lo cual confiábamos. Entonces, el otro día algunos colegas me dicen, bueno, ahora ya simplemente no uso corbata, mi tiempo es flexible, pero al mismo tiempo tengo que amanecerme para algunas cosas, pero ya no es el tiempo de dedicación el que garantiza el éxito, ya no es el volumen, ¿no es cierto?, o la venta, sino más bien tal vez estamos hablando de otro tipo de garantía de éxito, ¿no? Entonces, la consistencia. Es posible, por ejemplo, bueno, dije que no iba a poner muchos ejemplos de la pandemia, pero, por ejemplo, el sistema de salud que tenemos, ¿no? ¿Qué tan consistente es para poder vincular el enfrentamiento al virus con las capacidades que tiene, ¿no? Ahora reconocemos qué tan atrasados estábamos en nuestro sistema de salud. La libertad de acción en el futuro, qué tanto vamos a poder movernos después de este evento, ¿no? De la pandemia. La conciencia que tenemos de cuál es nuestra real capacidad de acción. Es decir, nosotros asumimos que podemos manejarnos ante cualquier eventualidad y de repente una maquinita biológica pequeña, diminuta, nos pone en jaque como sociedad, ¿no? Y la cognición, que es todo lo que abarca la capacidad de conocimiento, tendrían que ser los nuevos parámetros para poder plantear un enfoque de gestión. Entonces, esto se los dejo para que lo lean con más cuidado, pero antes, por ejemplo, se planteaba que nosotros tendríamos que obedecer a ciertas jerarquías en una organización, ¿no? Hoy día ya todos tenemos que experimentar y es la validez de nuestros experimentos lo que va a hacer válido un logro. Antes los experimentos eran escasos, o sea, hasta era peyorativo, ¿no? No sé si han escuchado ustedes cuando les dicen, no estás haciendo eso con seguridad porque estás experimentando, como una cosa mala, ¿no es cierto? Y hoy en día, en cambio, más bien lo que se promueve es que uno falle temprano. Es decir, no es que no falles, ¿no es cierto? Sino que falla lo más temprano posible para que podamos buscar una mayor capacidad de éxito en el aprendizaje de los errores y los experimentos, ¿no? Entonces es un enfoque completamente distinto del que necesitamos hacer ahora, ¿no? Esto también lo paso un poco rápido porque mi intención era plantear más o menos como algunos escenarios de complejidad e incertidumbre, pero sí quería plantear básicamente los puntos, los nodos más extremos, ¿no es cierto? O sea, la incertidumbre que plantea. Si la incertidumbre es muy baja, entonces el sistema que yo estoy enfrentando es poco conocido. Perdón, es muy conocido. Si la incertidumbre es alta, entonces el sistema es desconocido. Y en el caso de la complejidad tengo tres niveles. Uno que es inercial, es decir, que nada se mueve, ahí nada, no hay ninguna complejidad, ninguna complicación, ¿no? La complejidad está más cerca al caos, pero no es el caos, es decir, la complejidad sí puede permitir deducir o leer patrones, el caos ya no. El caos sí es el extremo en el cual probablemente lo que simboliza el caos es aquello que ya no puede ser organizado, ni que se le puede leer ningún patrón, ¿no es cierto? Eso sería el caos. Y entonces, lo que va planteando la gestión hoy en día
es que de repente ya no tenemos que hacer tanto planeamiento, sino más simulaciones. De repente ya no tenemos que hablar tanto de gestión de riesgos en el sentido de que tengo el riesgo de que se me resbale este plato de la mesa, ¿no? Sino, tal vez, ¿qué tan inestable es mi mesa? ¿No? Entonces, tendríamos que entender mejor los sistemas antes que estar identificando uno por uno los riesgos, ¿no es cierto? O sea, hace un tiempo leía, hace unas semanas, ¿no es cierto? Leía las noticias de en dónde hay casos más de emergencia del virus, ¿no? En realidad, lo que teníamos que entender era cómo es el mecanismo del virus en el Perú como para poder enfrentarlo, ¿no? O sea, ya no estamos en una época en que nuestra capacidad financiera no nos va a alcanzar para estar monitoreando los riesgos uno por uno, sino que vamos a tener que entender comportamientos complejos que tenga un sistema, ¿no? Y la estandarización yo creo que va a mudarse hacia una actualización continua del reconocimiento de patrones. Es decir, acá obviamente es la inteligencia artificial lo que va a ayudarnos más, pero eso lo voy a tocar en un rato. Entonces, yo quería terminar esta parte, digamos, con una reflexión acerca de las acciones y logros, en el sentido de que ninguno de los dos son estáticos. O sea, ambos tienen que estar constantemente actualizándose en función del entorno y del futuro. Les traigo el mismo ejemplo que ponía hace un rato, ¿no? Si yo estoy construyendo un edificio cuyos departamentos u oficinas yo quiero vender en el futuro, entonces no puedo hacer un procedimiento constructivo tan rígido que no me permita hacer cambios cuando un cliente pida una adaptación. No sé si paso la idea, ¿no? Es decir, si yo estoy implementando un sistema de salud, digamos, y no he gastado en este año todo el presupuesto, no debo acelerarme tanto en reducir el presupuesto, sino pensar si hay alguna amenaza sistémica sobre la que puedo, de repente, invirtiendo un poco menos o de una manera más estructurada o más sistémica, yo podría defenderme mejor de una eventualidad muy grande, de unas emergencias muy grandes. Entonces, ¿por qué voy a anular el departamento de emergencias si ese es el que me puede salvar en el caso de que ocurra algo que sea inesperado? Eso es un poco o de repente en otro contexto, ¿no? ¿Por qué voy a asignarle un presupuesto a investigación a mi empresa si mi empresa lo que hace es producir motores o producir concreto premezclado que es sumamente estándar, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hacer lectura de data? ¿Para qué voy a hacer análisis de sistemas de machine learning o de inteligencia artificial? Y entonces, de pronto, las empresas de concreto, las empresas de venta de motores, de pronto, hoy en día, valoran cuando han hecho investigación porque les ha permitido conocer mucho mejor su sistema, no solamente su empresa interna, ¿no es cierto?, sino cómo su sistema está vinculado al entorno, y tal vez las empresas que han hecho investigación serán las que más van a poder adaptarse a su entorno en los meses que vienen, ¿no? Ok, entonces, bueno, antes de esto voy a ponerme al día entonces con las preguntas, si es que eventualmente hay alguna. A ver, entonces, nos habíamos quedado. Wow, bastantes preguntas en los últimos minutos. Sobre la inteligencia artificial y el control humano, vamos a conversar en un rato.
Entonces lo dejo sobre la turbina que es más cónica. Supongo que Luis Fe Gómez está hablando de adaptabilidad, ¿no? De una turbina, por ejemplo, con lo cual sí sería un ejemplo interesante. Me voy a la pregunta de José Cotos, si se puede usar algoritmos para que la empresa invente estrategias empresariales. Sí, por supuesto, hoy día muchas empresas están usando algoritmos para poder analizar la competencia y su viabilidad, su sostenibilidad. En el caso de las revoluciones industriales, si se paralizan las computadoras, se paraliza todo el proceso y las personas que conocen un proceso mecánico podrían seguir con el proceso. Sí, Virginia, sin duda, pero ya, digamos, económicamente, no, digamos, ya no podríamos vivir sin computadoras, pero no solo porque, digamos, podríamos adaptarnos si hubiera un retroceso sistémico, ¿no es cierto? Pero hay algo que tenemos que empezar a comprender y es que no es que las computadoras o la inteligencia artificial se originen en paralelo a nuestra vida, ¿no? Sino que es nuestra práctica la que genera esos productos adicionales, ¿no? Es decir, no es que se inventa la computadora, entonces nosotros nos adaptamos a la computadora. No es así, sino que es nuestra vida, nuestras actividades humanas, las que hacen necesaria la computadora. Y es por eso que se crea. Igual la inteligencia artificial. Hemos hecho que la vida sea tan compleja, la vida del ser humano y de las sociedades, que ya es imposible que toda nuestra vida se haga sin algoritmos. Ahora, sin duda, también puede coexistir, y de hecho yo creo que debería haber una actividad, digamos, diversa, suficientemente diversa, que permita la participación de quienes puedan, por ejemplo, cultivar un terreno, investigando nuevas plantas, y hacerlo manualmente. O sea, no necesariamente con industrialización o inteligencia artificial. O sea, hacer todo manualmente, pero creo que tiene que estar en coordinación con la evolución de las herramientas de inteligencias paralelas, ¿no? Es decir, no... y en un rato voy a comentar acerca de la inteligencia humana o no, ¿no? ¿Qué herramientas de gestión son las más usadas? Creo que las hemos mencionado, Oscar, lo vas a encontrar en las diapositivas. He hecho un listado más o menos sintético. ¿De qué manera la cognición articula con la complejidad? Sin duda, la mayor complejidad, a la pregunta de Luis, la mayor complejidad implica mayor capacidad cognitiva. Y esa capacidad cognitiva ya está siendo limitada en el ser humano. Es decir, si queremos continuar, por ejemplo, ¿no? Nuevamente voy a poner de ejemplo el virus, pero si queremos lidiar con el virus, ya no vamos a poder volver a salir a trabajar libremente si es que no tenemos aplicativos que nos ayuden a geolocalizar eventuales contagiados y poder hacer un monitoreo más sistémico, ¿no?, de nuestra salud. O sea, ya no vamos a poder continuar con una vida tan libre de monitoreo como la teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, es parte de los cambios que se están dando. La metodología, a la pregunta de Martín, si la metodología gestiona mejor la información y si el manejo de información depende del éxito de las acciones. Sí, es casi la misma respuesta que acabo de dar respecto al conocimiento. Solamente como resumen a la pregunta de Martín, los datos
en conjunto conforman la información, y la información estructurada se convierte en conocimiento. Y el conocimiento acumulado es el que permite la capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura con la cual deberíamos manejarnos. Y a la pregunta de Armando sobre si es lo mismo enfoque estratégico o enfoque sistémico, creo que el enfoque sistémico incluye al enfoque estratégico. Es decir, el estratégico es la respuesta digamos, a la salida de la tercera revolución industrial. Y ahorita ya el enfoque estratégico no es suficiente para poder resolver todos los problemas de la viabilidad de las organizaciones humanas, ¿no? A la pregunta de Miguel Antonio, que dice si el desorden es inestable o estable en el futuro, ahí yo lo único que, digamos, observaría es digamos, yo no manejo el término inestable o estable como sostenible, ¿no? Sino, o sea, estabilidad no es igual a continuidad, en ese sentido. Entonces, corrigiendo eso, no tanto el desorden, sino la complejidad, sí, sin duda, está aumentando. Un autor latinoamericano, bueno, no es latinoamericano, es alemán, pero hace mucho tiempo trabaja en Chile, Martin Hilbert, acaba de publicar un artículo, lo pueden googlear, donde explica por qué la complejidad de la sociedad humana está aumentando y va a aumentar más, ¿no? Les recomiendo bastante ese artículo. En la pregunta de Armando Nelson sobre cuál es la mejor arma contra la incertidumbre, usualmente no lo diría tan explícitamente, porque es parte de lo que yo hago, pero les voy a dar la solución, y es la incertidumbre se enfrenta con simulaciones, con una gran capacidad de simulación intensiva. Es decir, es muy interesante la pregunta que planteas porque mucha gente responde, la incertidumbre se enfrenta con planeamiento. Y eso ya pasó. Es decir, el planeamiento es cuando tú tienes sistemas estables. Y sin duda no va a desaparecer el planeamiento para los sistemas estables. No tenemos por qué olvidarnos de planificar. Pero con los sistemas inestables, inciertos, ya no funciona el planeamiento, funciona la simulación, el modelamiento complejo, ¿no? Esa es la mejor arma. ¿Cómo diferencia? Manuel pregunta, ¿cómo diferencia el proyecto de un objetivo o un logro, ¿no? Precisamente porque el proyecto es una acción. En un rato vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y a ver, o sea, vamos a ver un poco más de preguntas. No sería, Alex pregunta, ¿no sería una gestión de la incertidumbre tener un logro dinámico, al igual que las acciones? Es de las metodologías, es aceptar el dinamismo del logro, pero no es todo, pero sí estás en excelente camino. José Cotos, ¿cómo entra la teoría de juegos? Es una de las técnicas. La teoría de juegos es una técnica estadística estocástica, ¿no? Que es una de las herramientas, ¿no? Como para poder hacer dinámicos los análisis. Pero no es ni de lejos la última. Yo diría que ya la inteligencia artificial, por ejemplo, las metodologías de Monte Carlo aplicadas a algoritmos de inteligencia artificial son las que están resolviendo la mayoría de problemas intrincados. ¿Cómo se relaciona la ciencia y tecnología
con el enfoque sistémico, más o menos como he ido planteando. Es decir, ya no debemos considerar que la estrategia es la actividad más importante del ser humano como contribución a las organizaciones. O sea, ya no es la estrategia. Tendría que ser algo como la cognición de los sistemas, ¿no? O sea, algo que los algoritmos no pueden hacer todavía es la velocidad a la cual el ser humano interpreta el sentido de los sistemas complejos. Ojo, no estoy diciendo que, por ejemplo, yo no puedo interpretar el comportamiento del virus en todo el Perú. Pero algo que sí puedo hacer es saber que debo proteger la vida de la población. Entonces, los algoritmos todavía no pueden hacer esa deducción de que lo máximo que hay que proteger es la vida humana. Porque de repente un algoritmo dice, voy a decir una tontería ahorita, ¿no? Pero de repente un algoritmo dice, no, para que el virus se muera hay que ponerle 100 seres humanos al frente de la cepa más letal del virus y con eso se apaga el virus. Y entonces técnicamente el algoritmo solucionaría el problema, es decir, eliminaría el virus, pero a costa de la vida de 100 personas, ¿no? Entonces, eso es lo que el ser humano todavía tiene en sus manos, es decir, el sentido de los sistemas complejos. Es muy interesante, pero nos daría para horas de charla, pero voy a tratar de seguir leyendo las preguntas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los límites de la inteligencia artificial de la que pregunta Ronald. Lili plantea si la complejidad se da por falta de conocimiento. No. La complejidad es una consecuencia, entre otras, del incremento de población humana y la diversidad de actividades. Esto puede sonar un poquito fuerte, pero somos una bacteria de la Tierra. No lo estoy diciendo en el sentido de que, o sea, por si acaso hay bacterias que son positivas y negativas, ¿no? Entonces, somos una bacteria en el sentido de que estamos superpoblando un planeta que no es, o sea, ni siquiera diría que no está preparado para tanta población, sino que cuando aumentamos nuestra población y nuestras actividades, y esto lo digo todavía independientemente de cualquier posición acerca de si estamos o no contaminando demasiado, todavía antes de eso, es evidente que si somos más, vamos a tensionar o vamos a cambiar el comportamiento del planeta. Y eso es una consecuencia sistémica, ¿no? Si no entendemos eso y pensamos que hagamos lo que hagamos, el comportamiento de la naturaleza va a ser exactamente el mismo que hace 1000 años, estamos totalmente equivocados, ¿no? Eso es lo que, digamos, plantearía. No, entonces yo diría que no, el incremento de complejidad no es consecuencia de una falta de conocimiento. Lo que sí diría es que ya nos empieza a faltar conocimiento para manejar esos niveles de complejidad que tenemos, ¿no? Y es donde entra la inteligencia artificial. Ok, vamos a ir a lo que Alfie pregunta sobre qué viene después, ¿no? Y los sistemas modulares de producción de hoy ya reemplazan, a ver, lo que pasa es que ok, a ver, los sistemas modulares de producción ya reemplazan al ser humano, ha elevado la productividad. Claro, la pregunta de Óscar Collazos es muy interesante porque uno diría, bueno, si los sistemas de automatización elevan la productividad, entonces no hay problema, simplemente hay que automatizar más y vamos a tener cada vez más productividad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que si esa productividad genera más contaminación
y acá sí ya tomo posición respecto al tema de contaminación, ¿no? Si esa productividad genera más contaminación, entonces la propia viabilidad de esa empresa que tiene alta productividad se pone en cuestión. O sea, ya rebota, ¿no es cierto? O sea, si nosotros seguimos con la hipótesis de que haciendo más de lo mismo, la capacidad del entorno va a ser infinita y nunca nos va a rebotar, es como suponer que si comemos más productos grasosos, no va a pasar nada con nuestro organismo porque nuestro organismo está capacitado para procesar. Si vivimos con esa hipótesis, entonces en algún momento nos va a sorprender el colesterol, ¿no? Es más o menos el razonamiento que haríamos. Entonces, la productividad no es el indicador superior. La productividad es un indicador de eficiencia, mientras que tenemos que buscar otro indicador que nos grafique valor, ¿no? Y Jorge Miranda pregunta sobre la quinta disciplina de Senge. Tiene que ver, pero sí, sin duda. Peter Senge ha basado su teoría bastante en la hipótesis de Donella Meadows, que escribió este libro Límites al Crecimiento, del cual se sacó casi toda la teoría de sistemas, de dinámica de sistemas, ¿no? Que podemos ver un ejemplito, si queda tiempo y ustedes están interesados, sí podríamos hacer un experimento de dinámica de sistemas muy simple y les cuento cómo entrar a un software bastante simple en Internet, ¿no? Ok, entonces con esta última pregunta paso a la última parte. Hay una pregunta de Jamer. El planeamiento ya no sería importante cuando los sistemas son inestables. Lo que pasa, sí, entiendo la pregunta, pero el planeamiento es cuando tú puedes tener un objetivo más o menos fijo o conocido, y entonces tú dices, a ver, yo quiero llegar hasta el hospital. Entonces, ¿qué hace el planeamiento? El planeamiento dice, para llegar al hospital, tengo que tomar esta línea de bus y luego tengo que caminar 2 cuadras, ¿no? Eso es planeamiento. ¿Qué pasa cuando tú no sabes a dónde ir, sino que lo que tienes que buscar es en dónde estará el grupo más riesgoso de personas con el virus? Entonces, ahí ya no tienes un objetivo como, a ver, dime en qué punto del mapa está, ¿no? Sino que en este caso tú tienes que hacer una serie de exploraciones. Y en ese caso ya te sirven mejor las simulaciones. El testing masivo, por ejemplo, del virus, no es otra cosa que yo no sé dónde están los infectados. Entonces trato de descubrir a través del comportamiento de los patrones de los estudios masivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojalá que te transfiera la idea, Jamer, pero esa es la enorme diferencia entre planeamiento y exploración o experimentación o simulación, ¿no? Ok, entonces vamos a... Mariano Carranza hace una pregunta un poquito más de opinión que la voy a dejar para el final. Ok, entonces avanzamos con la última parte, que es cómo actúa la gestión en la realidad. Acá es que creo que voy a responder a un gran número de preguntas que ustedes planteaban acerca de cuál es la diferencia entre la gestión tradicional y la gestión sistémica. Y yo lo he resumido en esta gráfica que espero que me den unos minutos para completar la explicación, porque esta sería la última importante, el resto creo que pueden leerlo del PDF, ¿no? Acá yo les planteo los siguientes 4 parámetros: valor, alcance, inversión económica o monetaria y conocimiento.
Entonces, esos serían los 4 colores que estoy usando en ambas gráficas. A la izquierda he puesto la gráfica de la gestión tradicional. Entonces, les explico. A mi criterio, lo que ocurre es que en la gestión tradicional yo tengo un determinado valor al cual apuesto, ¿no? Entonces digo, yo quiero satisfacer la necesidad de vivienda de un mercado, ¿no? Esa es la línea azul. Y no sé si se dan cuenta, pero la línea azul está... perdón. La línea azul está totalmente horizontal, ¿no? Entonces, esa línea azul horizontal simboliza que el valor no se altera. Es decir, yo digo, ya, ese es mi mercado objetivo, entonces voy a servir a ese mercado. El conocimiento generalmente también está plano. Es decir, acá le he puesto un poquito inferior porque podríamos decir que cuando entramos a un mercado nuevo o a un proyecto nuevo, no siempre conocemos todo acerca del valor que estamos generando. Entonces, ahí le he puesto un poco de menos de conocimiento, pero igual el conocimiento es casi plano. Es decir, para instalar una central termoeléctrica, no le cambio el valor, ¿no es cierto? Porque ya el valor está totalmente estudiado y el conocimiento puede ser que incremente un poquito más, pero ya ahí va a llegar, ¿no es cierto? Y luego lo otro ya es inversión y alcance, que sería lo mismo que en el PMI, por ejemplo, quienes conocen gestión de proyectos, es avance físico y avance financiero, digamos, ¿no? El valor monetario y el valor ganado, ¿no? Entonces, el alcance, el naranja, sería el valor ganado. Y el dinero sería la línea verde, ¿no? Entonces, la línea verde y la línea naranja avanzan más o menos y de eso, digamos, el PMI, por ejemplo, se ocupa prioritariamente del alcance y la inversión, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la generación de valor? Hasta el límite donde hemos establecido el valor. Y luego a la derecha, lo que ustedes ven es más bien la gestión evolutiva. ¿Qué quiero marcar en la gestión evolutiva? Es que, si se dan cuenta, la línea roja de conocimiento parte bastante más abajo. Es decir, está partiendo más o menos a la altura de 5, ¿no? Igual el valor, yo no sé cuánto valor voy a generar. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo mi logro dinámico, mi logro variable. Entonces lo que hago es hacer evolucionar ese conocimiento que la línea roja me guía y va jalando la línea azul para generar el máximo valor posible, ¿no? Y obviamente el alcance y el costo, digamos, creo que hubiera sido más interesante. Tengo otro ejemplo en el cual el costo incluso es menor, ¿no es cierto? O sea, el costo no tiene por qué ser igual a lo planificado, podría incluso ahorrar si es que yo invierto más tempranamente en conocimiento. Entonces, lo que quería plantearles con esta diferencia entre las dos gráficas es que, si bien es cierto, en la gestión tradicional determinista yo tengo más certezas, en la gestión evolutiva sí me permite interactuar con realidades inciertas y complejas. ¿Por qué? Porque ya pongo como variable el conocimiento. Es decir, yo no asumo que estoy conociendo anticipadamente un sistema, sino que asumo que el conocimiento va a ser una parte, un parámetro productivo. Y eso es una gran diferencia. Es lo que hablábamos en sus preguntas acerca de sistemas cognitivos, ¿no? Bueno, espero que acá era una muestra solamente, este caso, esta lámina de sobre una forma de sistemas complejos. En este caso, por ejemplo, es el análisis de un artículo que yo he hecho
con inteligencia artificial. Yo no he intervenido para nada, ese gráfico lo ha hecho un algoritmo. Bueno, estos ya son los libros que yo les recomiendo. Esto lo escribimos con Eder Ortegón hace un año más o menos. Estamos planteando cómo interactúa la inteligencia artificial con la gestión. Esta es una investigación en la que, no sé si se fijan, la curva celeste es en la que yo, digamos, la curva celeste es la de los años 1930, que está totalmente pegada al procedimiento, ¿no? No sé si notan ahí que los enfoques de gestión de los años, de inicios del siglo XX, están, digamos, acentuando el procedimiento. Y hoy en día, más bien, los sistemas de gestión se están pegando más a la preocupación social, a la sociedad, a la viabilidad, a la sostenibilidad de la sociedad, a los sistemas, al conocimiento, a la psicología, y están alejándose del procedimiento, ¿no? Eso sería un énfasis diferente. Esto lo pueden revisar, pero creo que si les interesa, podemos coordinar con los organizadores para de repente hacer una charla de inteligencia artificial, que es mi otra dedicación, pero básicamente acá hablo de cómo hacer modelos de inteligencia artificial para los algoritmos, y acá vienen ya los libros que les recomiendo, ¿no? System Change, ahí está la página web, systeminnovation.io, les recomiendo todos sus videos, pero este libro en particular que se llama System Change. Les recomiendo este libro de Homo Deus, que plantea bastantes, sobre todo si quieren aterrizar a la gestión de los próximos años. Creo que es importantísimo saber cómo plantea un historiador los años que vienen. El libro Scale lo que hace es para quienes están, digamos, en concepción de ciudades o smart cities o smart business, o quienes están metidos en negocios innovadores. Se les recomiendo fuertemente este libro porque permite entender sistemas a prácticamente cualquier sistema como un sistema complejo. The Diversity Bonus es de Scott Page. Este es el que plantea cómo la diversidad es la base de la capacidad de solución de problemas complejos. Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, premio Nobel del 2012. Plantea que tenemos dos formas de razonar, ya no tenemos tiempo para cubrir esto. Este es John Doerr, el autor de OKRs, que es digamos, una forma más flexible de gestionar objetivos. Y con eso creo que terminamos. Yo voy a ir revisando algunas preguntas adicionales que hayan llegado. ¡Wow! Bastantes. Vamos a ver. Ok. Mariano Carranza, la forma en que se está orientando. Sí, lo que pasa, Mariano, es que nosotros tenemos fuertemente orientada nuestra gestión al enfoque determinista, y eso es lo que nos ha bloqueado demasiado en enfrentar la pandemia, ¿no? Y las soluciones de las revoluciones industriales podrían irse al interés de pocos. La democratización de los algoritmos, Henry, es lo que nos va a ayudar a poder hacer algoritmos más universales, ¿no? Los cambios, si va a producirse óptimamente, eso esperamos, pero tenemos que aprender a interactuar con algoritmos. ¿Cómo se relaciona para Big Data? Creo que lo hemos explicado más o menos. A mayor conocimiento, mayor valor, sin duda, Lili. El PDF lo van a compartir los organizadores y sí, he publicado algunos artículos en ese link que estoy mostrando en la pantalla. En ResearchGate están publicados todos mis artículos libremente. Algunos, bueno, el libro creo que no está, pero
pero sí está compartible. He publicado 2 artículos sobre la pandemia. Si les interesa el tema de inteligencia artificial, lo coordinamos pronto con los organizadores. Bueno, con eso doy las gracias, sobre todo a los organizadores que han tenido la amabilidad de extender el tiempo y que ya, bueno, a quienes les paso la palabra. Muchas gracias a todos. No, ingeniero, muchas gracias, ingeniero José Carlos Machicao, por su exposición. En nombre del ingeniero Darwin Cosio Mesa, presidente del YEPI Consejo Nacional, agradecemos el compartirnos sus conocimientos y experiencias. Y claro que sí, deseamos seguir contando con usted para unos próximos eventos, en este caso el que bien ha mencionado sobre inteligencia artificial. Estaremos encantados de poder programarlo, así que estaremos coordinando internamente una programación de una nueva fecha. Antes que nada, quisiera culminar mencionando que este evento ha sido grabado y será publicado en nuestra página web www.cit.org.pe. Asimismo, tenemos la autorización del ingeniero Machicao para publicar su exposición, como también serán publicadas las preguntas que por un tema de tiempo no se llegaron a responder. Para ubicar esta información, solamente te ingresan a la web, ubican el buscador y colocan el nombre del evento para que puedan enlazarlos a la información donde va a estar la grabación y el PPT. Respecto a las consultas sobre el certificado, como bien sabes, el costo para los ingenieros colegiados de 10 soles y el público general 20 soles. Para poder acceder a ellos tenían que haberse registrado a través de nuestra página web. Segundo, haber intervenido con preguntas a través del enlace que se compartió. Y bueno, obviamente el tercer paso, realizar el pago. El procedimiento de los pasos con el número de cuenta y todo el detalle de la entrega del certificado está detallado en la respuesta automática que recibieron al momento de inscribirse a través de la web. Hay un enlace que dice información del evento, se hacen clic ahí y ubicarán el procedimiento respectivo. Quisiera aprovechar para poder compartir nuestros próximos eventos. Este jueves 14 tendremos la conferencia Ciberseguridad a cargo del ingeniero Napoleón Serna Rosas, el cual inicia a las 5 de la tarde. Recuerden que todas nuestras inscripciones para participar al evento tienen que ser a través de la página web. Cualquier consulta adicional pueden escribirnos al WhatsApp que figura en la publicidad o escribirnos al correo eventocip1@cip.org.pe. Estamos próximos a lanzar también el lunes 18 de mayo la conferencia Infraestructura y Equipamiento Hospitalario en Emergencia frente al COVID-19. El 4 de junio es la conferencia Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio ISO 22301, Casos Activos Críticos Nacionales y Pandemia COVID-19. Y por último, el 5 de junio, Industria 4.0, la digitalización de la producción del futuro y su aplicación en la industria alemana. Todos estos serán subidos próximamente a la web, así como a través del Facebook también. Si desean hacernos llegar algunos comentarios o sugerencias sobre los posibles eventos y temas que debemos tratar, por favor les voy a incluir en el chat tanto de la plataforma Zoom como los comentarios del Facebook, el correo del YEPI para que ustedes puedan escribirnos, ¿sí? Es iepi.nacional@cit.org.pe. Bueno, eso ha sido todo. Ingeniero, nuevamente, muchas gracias, ingeniero José Carlos Machicao, por su presentación de hoy. Y también a todos los que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom y a través de nuestro Zoom Live por el Facebook. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.